Me da mucho gusto en saludarles, nos da mucho gusto en agradecerles por la amable sintonía, señoras y señores, muy buenos días. Es el martes 21 de marzo, martes 21 de marzo. Bueno, no hay casa, no hay hogar en donde no hayan por lo menos entre 2 y 3 agripados. Esa es la estadística de nuestro compañero Iglesias que trae desde un barrio griposo. Pero ahí le damos, tenemos que seguir adelante. La hora dice, gerente de Petro se va en medio de las denuncias. No nos ha aclarado nada don Pedro Merizalde, ¿no? Renunció a su cargo, ¿cómo que sorpresivamente? Hace rato que debía haber renunciado. Se esperaba esa actitud. El gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, comandante en jefe, salió de esa empresa estatal, anunció ayer el Ministerio de Hidrocarburos. En su lugar fue designado José Luis Cortázar, quien se venía desempeñando como gerente de refinación. Los que saben refinar pasan a ser presidentes de Petroecuador, ¿no? Refinan muy bien el negocio y entonces les ascienden a la gerencia general o a la presidencia. Sí, muy bienvenido. Qué buena nota. Estamos saludando a la doctora Paulina Araujo y al señor asambleísta Luis Fernando Torres, que ya mismo está con nosotros, pero me resulta muy agradable saludar al doctor Mario Prado, un técnico en estas materias, observador incansable de estos ámbitos. ¿Hacia dónde apunta la ley de paraísos fiscales? ¿Hacia dónde apunta la ley de paraísos fiscales? Esta es la cosa, sí. Yo quería anticiparles que José Luis Cortázar, el nuevo gerente de Petroecuador, será analizado por el señor doctor Fernando Santos Albite y el ingeniero, el licenciado Henry Llanes, actual parlamentario alterno, que se principalizó hace algunos meses ya. Entonces, conocedores como son del ámbito petrolero nos dirán franca y totalmente quién es José Luis Cortázar. Y yo le tengo ubicado hasta cuando era presidente o director ejecutivo de la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Hijo, entonces, si ha sido eso en este gobierno, estamos salvados. Las 6:56 de la mañana, 6:56 de la mañana, la industria se muestra agradecida por esta designación. En Venezuela no hay ni siquiera condones, destaca en su primera plana el diario La Hora. TAME al borde de privatizarse, deben tener ya el contacto, ¿no? Pero lo que se nota claramente es que se lo va a entregar algún accionista significativo, ojalá sea profesional en el tema y venga en buena lid, no a tomarse la empresa de los ecuatorianos. ¿Qué cosa, no? Ellos eran enemigos acérrimos de las privatizaciones. ¿Recuerdan ustedes, votantes de el actual gobierno del partido oficialista? Ustedes votaron para que las cosas que en el discurso decían que son de propiedad de todos los ecuatorianos no hagan feria. Así decían, no le metan al mercado, no le entreguen a la empresa privada. Y ahora lo que están haciendo es absolutamente todo lo contrario.
no pudieron con Tame. Se impusieron más los actos corruptos en esa empresa. ¿Cuántos milagros se conocen, pero han ocultado hábilmente a los santos? ¿Verdad, compañeros? La aerolínea estatal Tame abrirá sus puertas al capital privado y buscará la participación de un socio mayoritario. Eso más, le venden, como es obvio, pues no, en las actuales circunstancias nadie va a querer comprar un activo donde sea minoría, es obvio. Van a decir, yo te compro, pero si me das 55, 51 por lo menos de las acciones para yo poder tomar decisiones importantes, porque si nos dejamos llevar de tu metodología administrativa, de tu modelo de gerencia, pues estaríamos poniendo a nuestro dinero al que vamos a invertir y a nuestros potenciales conocimientos en la materia en una situación de absoluto riesgo. Así es que el que tiene plata, el que tiene un buen aporte financiero, va a representar la mayoría de la nueva Tame. Y esto naturalmente vendrá de algún grupo económico privadísimo, seguramente será del exterior. Aquí hemos tenido muy malos actores para el negocio de la transportación aérea. Ustedes recuerdan cuántas empresas han caído de oreja administrado por los ecuatorianos. O no conocen o no tienen experiencia o les ha faltado dinero, no capacidad. No quiero decir aquello. Y en esto también se necesita seguramente ser aliado con el bandidaje que debe existir como toda cosa público-privada, privada-pública de estos tiempos. Bueno, Tame, qué pena, ¿no? La única empresa que teníamos. Si agarran la mayor parte de las acciones, ya no sueltan, pues, es obvio. Y no son buenos tiempos de intercambios. El asunto está en una contracción regional y nuestra empresa va a tener dificultades hasta reponerse. Ya no es nuestra empresa si logran conectar con el socio mayoritario que estamos buscando afanosamente. Pero no es que estamos buscando, esto ya tiene que estar negociado. ¿Verdad? Debe estar negociado. ¿Quién nos podría dar en chiquis el nombre de la empresa? Ya deben tenerla muy bien escogida. ¿Quién la escogió? ¿Quién la escogió? Este es un enigma, pero también una seguridad para los que saben y les conocen, se conocen entre ellos. Bueno, señoras y señores, los ecuatorianos nos estamos jugando la libertad. El periodista Carlos Alberto Montaner estima que Ecuador, uno de los 5 países del núcleo del llamado socialismo del siglo XXI, se juega la libertad, se juega su libertad. Oirán las familias del sur, se juega la libertad, dice este famoso periodista Carlos Alberto Montaner, no muy amigo de los que seguramente van a ganar de nuevo las elecciones y les tienen hipnotizados a ustedes en el sur de la capital. Bueno, la verdad es que se juega la libertad en las próximas elecciones del 2 de abril. Son 5 los socios de este descubrimiento ideológico que realizó el difunto comandante Fidel Castro Ruz. Obviamente, primerito su país, que es un país floreciente en progreso, dueño de las mejores tecnologías. Es un mercado espléndido de ida y de vuelta. Me estoy burlando, obviamente. Cuba ha sido un desastre, pues. Medio siglo de desastre.
Y ahora vea cómo le tienen a Venezuela con las prédicas de los Castro. Venezuela. Y eso no es ser reaccionario ni de derecha, no, 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 no. Es ver las cosas con claridad. Venezuela. Vean, hasta están perdiendo la voz en Bolivia. Nicaragua. Bueno, por lo menos aquí se ha impuesto, creo que la señora, al guerrero, sí, al señor que sabía venir, Bucharango, el señor que sabía venir constantemente a visitar a su colega presidente de Ecuador. Y Ecuador. Se trata del núcleo principal de los países del socialismo del siglo XXI. Tienen estructuras económicas diferentes y sus gobiernos manejan el aparato productivo de diversas maneras, pero coinciden en un aspecto esencial. Han llegado al poder para quedarse para siempre, para quedarse permanentemente. La alternancia en las tareas de gobierno les parece una verdadera majadería burguesa, a la que no están dispuestos a someterse, aunque tengan que retorcer las leyes y cometer incluso algunos actos de fraude en toda esta región. Repito, sigue en vigor este modelo del socialismo del siglo XXI en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Ecuador. La dictadura cubana, que hace 58 años se apoderó del país a cañonazos, dice Carlos Alberto Montaner, declaró en su constitución que el Partido Comunista es el único permanentemente autorizado para organizar la sociedad y san se acabó. No hay nada que debatir. Cualquier vestigio de pluralismo, de democracia, es ilegal. Y quienes manifiestan su inconformidad con esa uniformidad contra natura son gusanos al servicio del imperialismo que pueden y deben ser extirpados. Por eso asesinaron a Osvaldo Payá, dice, le viene a la memoria a Montaner, este periodista que murió francamente asesinado por el castrismo. Es lo que acaba de suceder en esta lid. Vamos a topar este tema más adelante. Yo les quiero invitar muy cordialmente, y con eso termino mis previsiones informativas antes de irnos al análisis de hacia dónde apunta la ley de paraísos fiscales, porque ese es el punto que debemos descubrir. ¿Cómo así legislan esta ley de paraísos fiscales? En contra de paraísos fiscales. Ellos tienen, porque se concibe que los paraísos fiscales están especialmente en las naciones de un poco más arriba de Panamá, toda esa región, donde se han ubicado bancos que guardan unos secretos de corrupción significativos. ¿A título de qué? De que son paraísos fiscales, que no cobran impuestos, no exigen absolutamente ningún detalle, ninguna explicación de dónde proceden esos dineros. La mayor parte son dineros mal habidos, dicen los que entienden, y hacia allá apuntan los corruptos. Pero también se han inventado la nueva generación de corruptos, han encontrado otro tipo de paraísos en el Asia. Y entonces hay un avión que voló incesantemente hasta cuando ya le dijeron un amigo es el piloto, es panísima desde la infancia, y entonces se dieron cuenta de que les estaban sondeando, visualizando, monitoreando, controlando, qué sé yo.
Dicen las malas lenguas que han dejado de viajar. Les resta todavía llevar algunas libras de dinero, por no decir toneladas de dinero, que se han robado. De lo contrario, imagínense ustedes lo que ha producido. En cuentas aquí de los propios economistas resentidos del actual oficialismo, mencionan cifras asombrosas que no tienen, digamos, resultados, no tienen un reporte de hacia dónde fueron esos dineros. Esos dineros se están descansando para buena época ser explotados. Y allí nadie se libra, me han dicho. Y a mí me tienen una confianza especial, no precisamente los autores, pero sí los testigos. Así es que sí sabemos dónde podrían estar los recursos que tanta falta nos van a hacer, especialmente en el próximo gobierno. Si gana Lenín Moreno, ¿qué va a ocurrir? Y si gana Guillermo Lasso, ¿qué va a ocurrir? Escribe José Hernández. ¿Va a acompañarle, compañero? Va a acompañarle, entiendo que un catedrático de la Universidad San Francisco. ¿Quién es él? Farid Simón. Ok, muy bien. Mi cordial bienvenida, muchísimas gracias a la doctora Paulina Araujo, al señor doctor Mario Prado, al asambleísta señor doctor Luis Fernando Torres, a los tres nuestros respetos, a su talento, a su vigor democrático y especialmente a su honorabilidad en su manejo personal y profesional. Aquí está con la firma de Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, dirigido a la licenciada Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley con exposición de motivos, el proyecto de ley que anuncia que de conformidad con la consulta popular que yo convoqué, dice el presidente, los mismos que a continuación me permito resaltar, los paraísos fiscales. Primera pregunta, en realidad los paraísos fiscales, doctor Prado, con la venia de la dama y del distinguido asambleísta, los paraísos fiscales, según el señor presidente, facilitan el aumento de la concentración de la riqueza, ahondan las desigualdades sociales, ya que habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declararla, y así evitar cargas fiscales en perjuicio de los ciudadanos para pagar menos en proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad. Todo es oscuro e incierto, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en los paraísos fiscales, dice el señor presidente, doctor Prado, se están ocultando entre 5 y 7 billones de dólares. Debe ser de todos los latrocinios del mundo, pues, ¿no? Imagínense lo que es 5 a 7 billones. No creo que sea un asunto de Ecuador. Personalmente no creo. Y si lo fuere, ¿de qué estamos hablando? Hay una institución, el Tax Justice Network, usted lo pronunciará adecuadamente su denominación en el idioma inglés. El dinero de los impuestos evadidos a través de paraísos fiscales supera los 255,000, anótese esta cifra en su memoria,
255.000 millones de dólares anuales, quíntuplo de la cantidad necesaria para lograr los objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas. Se ha encontrado una serie de datos argumentales o argumentos del señor presidente o alguna de las prolijas secretarias se ha pegado una revisada para justificar y darle sustento a esta ley, la necesidad de una ley que además le van a declarar de carácter orgánico, de solidaridad, dice, publicada en el suplemento del registro oficial con el número correspondiente. El proyecto, está aquí, sus considerandos. En definitiva, la siguiente ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017. ¿Quién es el ámbito? Quienes ocupen o ocuparen puestos de elección popular en el sector público, ¿no es cierto? Van a ser a efectos de la aplicación de la presente ley orgánica, se encuentran comprendidos en el monitoreo, en el seguimiento, quienes ocupen o ocuparen puestos de elección popular en el sector, es una ley para ellos. Quienes prestan o prestaren sus servicios en el sector público bajo cualquier régimen o modalidad. Quienes fueron electos o ingresaren al sector público a partir del 6 de marzo del 2018 bajo cualquier régimen o modalidad. El artículo 2 dice prohibición de ocupación y desempeño de puestos en el sector público. Esto tiene una dirección exacta. Usted atina a definirla, doctor Prado. Muy buenos días. Muchas gracias, asambleísta. Querida doctora, querido asambleísta. Gracias, doctora. Saludo a la audiencia de Radio Democracia. A ver, los paraísos fiscales son un problema en el mundo. En el año 2008, cuando hubo la crisis financiera internacional, el presidente Bush convocó a una reunión urgente al G8 y el presidente Sarkozy se negó a asistir a la reunión y dijo no tiene ningún sentido reunirnos a analizar la crisis financiera si previamente no tomamos resoluciones definitivas respecto al funcionamiento de los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales, que son jurisdicciones que se caracterizan por no cobrar impuestos o cobrar impuestos muy bajos, fueron los territorios utilizados para generar los derivados financieros que dieron lugar a aquella gran crisis económica que causó tanto problema en el mundo industrializado sobre todo. Entonces, a partir de ahí, se inició una campaña por parte de los países industrializados para efectos de lograr penalizar, lograr regularizar las relaciones con los paraísos fiscales. El primer gran avance fue que todos estos países deban suscribir convenios de transferencia de información cuando sí les soliciten. Y de hecho, todos los paraísos fiscales de la órbita europea suscribieron esos convenios para entregar información. Y los Estados Unidos le sacaron a Panamá un acuerdo bilateral en donde Panamá le da toda la información que necesita a los Estados Unidos. Entonces, en verdad, el paraíso fiscal es un problema para el funcionamiento de la economía del mundo, porque no solo que se aprovecha de la opacidad, de la poca rigurosidad normativa,
sino que adicionalmente se convierte en el sitio de asiento de dineros sucios, dineros mal habidos, que generan todo un complejo. Ya la doctora Paulina nos comentará todo el tema que se genera a través del testaferrismo internacional, el lavado de los activos, o sea, son legislaciones permisivas. Sin embargo, para poner un ejemplo, en nuestra legislación, en la legislación ecuatoriana, el artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente desde siempre. El Ecuador optó, cuando el doctor Borja nos propuso la Ley de Régimen Tributario Interno, optó el concepto de renta mundial. ¿Qué es lo que dice la ley ecuatoriana? Dice que toda persona natural o social residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, que han sido sometidas a imposición en otros estados, se excluirán de la base imponible en Ecuador y en consecuencia no estarán sometidas a imposición. En caso de rentas provenientes de paraísos fiscales, no se aplicará la exención y las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente. Entonces resulta que, desde el punto de vista normativo del Ecuador, si es que una sociedad o un residente fiscal del Ecuador tiene dineros en paraísos fiscales, está obligado a declarar y pagar el impuesto a la renta en el Ecuador. ¿A qué me conduce esto? ¿Este mismo momento? Este mismo momento. O sea, está legislado. Esto de toda la vida. O sea, esto no es un tema nuevo. Lo que pasa es que aquí se fracciona la realidad normativa, o se olvida de la realidad normativa, se omite hacer una revisión sistemática del ordenamiento jurídico. Aquí está. Pero yo quiero llegar a una... O se disimula pecados del mismo grupo que ahora quiere legislar. Pero, yo quiero llegar a una conclusión. El problema no es tener un depósito en un paraíso fiscal. El problema es ocultarlo. Uh-huh. El problema no es tener un activo en un paraíso fiscal. El problema es cómo se obtuvo el activo y cómo se lo esconde. O sea, no es malo esconder. No es malo tener un activo si es que yo cumplo con la legislación ecuatoriana. La legislación ecuatoriana dice, haga la declaración patrimonial. Declare. Si en la declaración patrimonial usted pone que tiene depósitos en el exterior, que tiene acciones en el exterior, que tiene bienes inmuebles en el exterior, usted está cumpliendo la ley. Al estar cumpliendo la ley no está cometiendo ningún ilícito, está revelando que usted tiene estas propiedades en el exterior, y eso se vincula directamente con la legislación positiva y dice, vea, si usted tiene rentas en el exterior y pagó impuestos en el exterior, aquí ya en el Ecuador no pague, pero si tuvo rentas en paraísos fiscales, tiene que pagar en el Ecuador. Entonces, el problema del paraíso fiscal no es necesariamente el que se anota en exposición de motivos de esta ley. Uh-huh. Si es que yo estoy revelando en mi declaración patrimonial que tengo inversiones en paraísos fiscales, que tengo activos, que tengo cuentas, estoy siendo transparente. Lo malo es robar y depositar en paraísos fiscales, uh-huh, y esconder, aprovechar la permisividad de esa legislación y ocultar la titularidad. Uh-huh. O sea, ese es el problema de fondo. Yeah. Porque el problema mundial de los paraísos fiscales es un problema que no se puede negar. Uh-huh. El mundo está encaminado hacia combatir el funcionamiento de los paraísos fiscales. La OCDE, que está citada en la exposición de motivos, ha ido generando una serie de preceptos y principios que ya para los países miembros de la OCDE se han ido convirtiendo en obligatorios, y que para la OCDE abrió al mundo. Dijo, todos los países que quieran pueden adherirse a este convenio, que es darle una lógica de funcionamiento al sistema tributario mundial, de tal suerte que una renta pague el impuesto en alguna parte del mundo. Yeah. Entonces,
Esto hay que verle dentro del contexto. Si yo tengo un activo en un paraíso fiscal y he declarado en mi declaración patrimonial la propiedad de ese activo, no he cometido ningún ilícito, número uno. Número dos, me voy al artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que dice el residente fiscal del Ecuador a la sociedad ecuatoriana tiene que pagar impuesto a la renta en el Ecuador por las utilidades obtenidas de paraísos fiscales. Entonces yo creo que aquí hay una moral fundamentalista en donde, casi religiosa, en donde lo que se quiere es satanizar sin hacer absolutamente ninguna correlación con lo que la legislación ecuatoriana establece. Le voy a poner otro ejemplo. En la primera reforma tributaria del gobierno del presidente Correa, se estableció que no serán deducibles los intereses de créditos provenientes de instituciones financieras domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. Y esta disposición se identificaba con ese avance, con esa preocupación mundial de ir penalizando las relaciones con los paraísos fiscales. Sin embargo, en la última reforma, bueno, ya no sé si es la última, no es la última, es la de diciembre del 2015, ya se eliminó esa prohibición. Ya no existe. O sea, ha estado en permanente revisión. Ya no existe esa prohibición. Antes, si una empresa se endeudaba con una institución financiera en un paraíso fiscal, no podía deducirse los intereses. En el 2015, con los problemas económicos que empezó a vivir el país, la falta de financiamiento, ¿qué fue lo que hizo el mismo gobierno que puso la prohibición? Derogó esa disposición y dijo, ahora sí son deducibles las intereses que se pagan al exterior cuando provengan de entidades financieras que estén ubicadas en paraísos fiscales o de entidades no financieras especializadas calificadas por entes de control en el Ecuador. Entonces no hay una coherencia. O sea, yo quiero ser claro en decir, no existe una coherencia, hay un deliberado afán de amplificar estas razones morales, religiosas, casi religiosas que constan en la exposición de motivos, cuando una revisión sistemática de la normativa tributaria lo que le va a revelar es que el residente fiscal del Ecuador o la sociedad ecuatoriana que tiene reveladas cuentas en paraísos fiscales no está cometiendo ningún ilícito, está siendo transparente, está sujeto a pagar impuestos a la renta del Ecuador. Ahora, ¿por qué el conciudadano, doctora, se cuida o cuida su activo, cuida un recurso ahorrado, cuida y protege, oculta inclusive, busca ocultar? Hay esa predisposición a ocultar un activo monetario producto de una utilidad que él ha conseguido en un negocio, en una actividad lícita en el exterior, que también hay esos casos. Entonces dice, me depositas en tal cuenta de tal banco siempre, y yo voy haciendo ahí un ahorro que de a poco se va convirtiendo en un capital. El Estado ecuatoriano no es un buscador, digamos, de estos depósitos, de estos dineros para efectos tributarios únicamente, o tiene una carga de transparentación ética o algo por el estilo, guarda dudas respecto al tenedor de esos dineros. También esta parte vale la pena. ¿Por qué se oculta el dinero en el exterior? ¿Por qué se lo guarda allí? ¿Y por qué viene a ser una especie de pecado? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, un gran saludo al doctor Prado, al doctor Luis Fernando, doctora. Y para todos también quienes nos escuchan. Bueno, la situación de esta ley
que se está proponiendo ahora por parte del presidente de la República, bien sabemos que deriva de la consulta popular. Sí, el porcentaje de ecuatorianos que dijo que sí, que se debía prohibir básicamente a los funcionarios públicos tener depósitos en paraísos fiscales tenía que ser normado. ¿Con qué propaganda ganó el señor presidente esta consulta? Bueno, más allá de propaganda, pienso yo que fue más bien dedicación hacia algún candidato que se pretendía desacreditarlo ya no por las propuestas que tenga, sino por la idea de que tiene una empresa en el exterior, en un país en el que, según el listado, nuestro servicio de rentas internas es considerado como paraíso fiscal. Pero antes de contestarle su pregunta, quisiera ir por partes, porque la razón de esta ley, si es que leemos todo el preámbulo, es que se busque eliminar la concentración de riqueza que se ha creado y eliminar las desigualdades sociales. Ahora bien, yo no sé ¿por qué conciben que el hecho de que alguien tenga dinero en paraísos fiscales implica concentración de riqueza y eso genera desigualdad social? Cuando hay otros factores también que contribuyen para esto. Por ejemplo, la corrupción. Claro, porque aquí en esta ley y a través de la consulta se ve la consecuencia de, pero no se ve la génesis de dónde proviene en tal caso el dinero mal habido. De ahí que, desde que se propuso la consulta para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie, no se lograba entender cómo, al quitar depósitos y solo de funcionarios públicos, se elimine la corrupción, que me imagino es lo que nos preocupa a todos. Sí. Y que así, como se quiere, al menos en teoría, ser prolijo para tratar de saber cómo es ese entramado de los delitos económicos, ver cómo funcionan estas empresas de papel y que por lo general operan a través de testaferros, ¿no? No es el involucrado directo el que va a ir a aperturar una cuenta o crear una empresa fantasma a su nombre. Utilizan varias personas, porque ese es el entramado complicado. No solo es para ocultar el dinero mal habido, sino que para lograr esta ocultación se valen de 1001 mecanismos para que no se logre saber al fin de cuentas quién es la persona que está haciendo uso de los paraísos fiscales. Ya lo dijo el doctor Prado, no es tanto el problema de tener dinero en un país que se considera paraíso fiscal, sino, primero, ocultarlo, no tributar en el Ecuador, y segundo, que ese dinero provenga de actividades ilícitas. Si usted ve que provenga de actividades ilícitas, ocultarlo, toda esa situación de conductas dolosas que buscan generar daño y enriquecer a otro, eso no está en el preámbulo de la ley. La ley lo que busca es que se superen las desigualdades sociales. Qué curioso. Insisto, hay otros factores que se debe haber tomado en cuenta. Eso como primer punto. Por ejemplo, ¿qué factores debían haber sido tomados en cuenta? Lo dije ya, desigualdades sociales tenemos con corrupción. Cuando gente que no logra explicar por qué ahora tienen tremendas casas, autos, viajes, cuando son funcionarios públicos y es tan simple como ver cuánto gana mensualmente en relación a los gastos que tiene, no me diga que eso no genera desigualdad, pero por supuesto que la genera. Gente que igualmente para mantener su empresa en el Ecuador se ha endeudado, tiene que pagar trabajadores, tiene que pagar el impuesto de anticipo a la renta. ¿No es acaso una desigualdad frente a otros que tienen dinero mal habido y se montan una empresa sin necesidad de hacer sacrificio alguno? Entonces, insisto, la corrupción también, pero de eso solo de palabras para afuera a través de los pactos. Para que quede muy claro para la gente, le molesto. Ya, adelante. Perfecto. Otro tema, ya lo dijo el doctor Prado, es que tenemos ya regulaciones en el Ecuador que topan esta arista de los paraísos fiscales. En la Ley Reformatoria de la Equidad Tributaria del 2007, Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Social, y hasta en la Ley Orgánica de Solidaridad, cuando ocurrió el terremoto, ya se hablaba incluso que los estudios jurídicos tienen que dar información si es que se está gestando
todos este tipo de recomendaciones para que se cree una empresa en un paraíso fiscal. Lo que sí tienen la obligación de notificar al Estado. Es lo que dice la ley. Sin embargo, ya entrando en materia, y la ley que está firmada por el economista Rafael Correa Delgado, al fin de cuentas, vamos a centrarnos en el artículo 2, y esto voy a tener que leerlo para que la ciudadanía se dé cuenta cómo se pretende legislar en el Ecuador. ¿Por qué está la falta de prolijidad necesaria cuando se habla de una ley sancionatoria? Porque esta ley no solo que prohíbe tener dineros en paraísos fiscales, sino que si se verifica que los tiene, será sujeto a sanciones como puede ser la destitución, en el caso de funcionarios públicos, aquellos sometidos al Código del Trabajo, dice el visto bueno, y varios procedimientos que al fin de cuentas lo que implica que el funcionario o servidor público será separado de su cargo. Voy a leer literalmente el artículo 2 y usted lo comenta. Perfecto. Prohibición de ocupación y desempeño de puestos en el sector público es el artículo 2. Respecto de quienes ocupen o llegaren a ocupar puestos en el sector público comprendidos en el artículo anterior, se observará lo siguiente. Quienes de alguna manera tuvieren bienes o capitales de cualquier naturaleza en territorios o jurisdicciones considerados paraísos fiscales, deberán hasta el 6 de marzo, exactamente en un año, 6 de marzo del 2018, dejar de tenerlos. Caso contrario, se les impondrá las sanciones previstas en esta ley orgánica. A efectos de la transferencia de bienes o capitales prevista en este artículo... Perdón que le interrumpa ahí. ¿Sí se da cuenta que lo primero que usted leyó, cuál es el verbo rector de la conducta sancionatoria? El mantener bienes o capitales en territorios considerados como paraísos fiscales. Y qué curioso que la siguiente parte dice, a efecto de la transferencia de bienes o capitales prevista en este artículo. ¿Qué transferencia? Si lo que me está hablando es mantener bienes o capitales. ¿Sí se da cuenta? Aquí por un lado, aquí está clarísimo, se prohíbe tener bienes o capitales y a renglón seguido me hablan de una transferencia, de la cual no hay referencia en el presente artículo. Primer tremendo gran error, ¿no? Parece que a veces cuando se hace copy-paste se les olvida ciertas partes y no hay una lectura final antes de entregar un documento, más cuando es un proyecto de ley. Y no termina ahí. ¿No está buscando que retornen esos dineros, que se capitalicen en empresas ecuatorianas? Lo que pasa es que una ley tiene que ser clara, autónoma y unívoca, más cuando es ley sancionatoria. Luego dice, perfecto, efectos de la transferencia de bienes o capitales, transferencia que no me ha todavía regulado, dice que no se considerará que se ha efectuado la misma si aquellos dineros son transferidos a cualquier tipo de empresas, corporaciones, fundaciones u otras formas asociativas o fideicomisos en los cuales, sea de forma personal o como asociado, formen parte de aquella. Es decir, ¿qué me está diciendo? Que la transferencia, que todavía no me dice que se ha hecho la ley, se entiende no es hecha si yo el dinero lo mando a empresas, corporaciones, fundaciones u otras. Otro punto que no entiendo, es decir, que si yo tengo bienes, pero los transfiero a otra empresa, no va a haber problema alguno. En forma de fideicomiso, inclusive. Y es más, seguimos leyendo. Tampoco se entenderá que se ha efectuado la transferencia si aquella se efectuare a favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad o a nombre de terceros vinculados con aquel. Entonces, primero, yo no entiendo del primer inciso de este artículo 2 que lo que está sancionado es tener y transferir. Primero, porque solo me dice tener. Luego habla de transferencias, pero me dice que no está considerada como transferencia el que se mande ese dinero a una empresa, a un fideicomiso o a los familiares. Entonces, ¿cuál es la razón de la ley? Si al fin de cuentas
al menos de lo que yo puedo entender haciendo una exégesis, una interpretación gramatical, que si tienen bienes y los van a transferir a una empresa o a sus familiares, no hay problema, porque ya no entraría en la prohibición. Sí, por favor, o sea, ahí estaría desnaturalizando todo lo del preámbulo, el sentido de la consulta popular. Aquí pienso yo que es un error de redacción. ¿Qué le digo? Haciendo una interpretación gramatical, primero no entiendo a qué transferencia supuestamente dice este artículo, cuando en el artículo antes lo único que se busca sancionar es mantener bienes o capitales de cualquier naturaleza en territorios o jurisdicciones considerados paraísos fiscales. Y ese fue el sentido de la consulta popular. Luego mezclan la transferencia, que no es transferencia, al fin de cuentas, como para que me entiendan el trabalenguas del contenido normativo. De ahí que no entiendo yo ¿por qué se sigue insistiendo que en el Ecuador se hacen las cosas bien, que todo se hace con prolijidad, cuando ni un proyecto de ley en 3 párrafos logra una coherencia que se adecua al propósito mismo de la reglamentación? Entonces, insisto, si lo que se busca es que la Asamblea debata, que espero lo haga con un sentido de responsabilidad, se den cuenta que este artículo 2, que es la médula de la ley, tiene severos errores de redacción y de coherencia. Y eso tiene que ser revisado. A veces se asume sin más, bueno, veamos cuál es la sanción final, uno acude al final de la norma y al fin de cuentas muchos funcionarios públicos que han ganado o los futuros que eventualmente quieran acceder, lo que tienen como fijo es la fecha, ¿no? 6 de marzo del 2018, yeah, que es hasta esa fecha que tienen que deshacerse, entiendo yo, de esos bienes. Pero, insisto, deshacerse ¿cómo? A través de esta transferencia a empresas o a los familiares, cuando la misma ley dice que no se entenderá transferencia a eso. Entonces, sigue sin quedarme claro. Insisto, puede ser que yo esté equivocada, pero no hago más que una interpretación gramatical, que es la que se debe hacer cuando hablamos de sanciones. Caso contrario, estarían violando nada más ni nada menos que la Constitución de la República, que nos dice en el numeral 3 del artículo 76 que no hay delito o conducta contraria a la ley que se pueda sancionar sin una ley previa que la determine, porque los ciudadanos deben tener total claridad cuáles son las prohibiciones, las cuales si las hacen, obviamente serán merecedores de una sanción. Y termino con otro punto. Es curioso que esta ley esté dedicada a funcionarios y servidores públicos, cuando se entendería, bueno, si bien ese fue el sentido de la consulta popular, pero se entendería que toda esta problemática que gira en torno a los paraísos fiscales no solo proviene, pues, de que los funcionarios públicos acudan a ellos. Pero qué bueno que nos hayan hecho notar con esta ley y la consulta que, al parecer, el mayor foco de corrupción ha estado en el sector público, ¿no? No en vano les tienen que dedicar una consulta y dedicarles una ley para que hagan el favor de comportarse. Cuestión que ya le digo, en el Ecuador no es problema de ley. Leyes tenemos. Leyes que han regulado y que siguen regulando lo de paraísos fiscales están vigentes. Que hayan hecho caso omiso, que las conductas se sigan dando de obtener dinero mal habido, mandarlo a un paraíso fiscal y ocultarlo a través de testaferros. Créame que ni aún con esta ley, si es que la gente quiere robar y quiere seguir siendo corrupta, lo va a seguir siendo. Porque el problema de Ecuador no es de leyes, el problema del Ecuador es más profundo. ¿Qué frena esta declaración sustitutiva que exige esta normatividad inventada de última hora para complementar una suerte de mejor control a sus propios violadores, digamos, de estas normatividades que debieron haber sido puestos en vigencia hace mucho tiempo?
El universo no está en el lado de su propio partido, por decirlo de alguna manera, pero lo importante es que nos explique, doctor Luis Fernando Torres, asambleísta vigente, asambleísta activo, ¿cuál es la intencionalidad política que tiene esta ley? Porque tiene una intencionalidad política. Primero, prohibir de que determinadas personas que mantienen en ejercicio actividades empresariales o que son asociados a un determinado capital, a una determinada paquete accionario, qué sé yo, se desprendan de ellos o aclaren su situación económica, que busca en términos eminentemente de estrategia política, doctor Luis Fernando Torres. Buenos días, Gonzalo. Un saludo especial a Mario, a Paulina y a quienes me están escuchando. La pregunta sobre la cual se pronunció el pueblo ecuatoriano el 19 de febrero fue una pregunta tramposa, una pregunta ambigua, una pregunta que escondía, después de todo, una clara intención de orden político, y al principio estuvo concebida para que fuera también una ventana que podía abrirse a la hora de hacer promoción electoral. Finalmente, la mayoría de los electores dijo sí a la pregunta, y como consecuencia de ello, el presidente de la República ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Ayer la Comisión de Justicia abocó conocimiento del proyecto, y el momento en que me correspondió intervenir dije que se trataba de un proyecto con serias deficiencias conceptuales, con una motivación discutible, asunto que ha sido claramente explicado por la doctora Paulina Araujo, y que en materia de reformas a la legislación tributaria tampoco decía todo aquello que debía decir, porque las referencias que tiene el proyecto sobre algunas reformas legales que se han hecho a los paraísos fiscales no mencionan a todas, como ha señalado Mario Prado, mencionan las que les conviene, porque en el tema de los paraísos fiscales, la posición del gobierno y la posición de la mayoría oficialista ha sido zigzagueante. Unas veces condena absoluta, otras permisibilidad, y en varias leyes se han incorporado reformas, en algunas que nada tenían que ver con temas relacionados con los paraísos fiscales. Recuerdo, por ejemplo, que en la ley de alianza público-privadas se destinó un capítulo completo a paraísos fiscales, pero no para condenarlos, sino para permitir que efectivamente aquellos que se relacionan con los paraísos fiscales pudieran de una u otra manera eximirse del pago del impuesto a la renta. Por todos los lados se ha legislado sobre esta materia. Pero veamos... Perdió el control el presidente Correa, con nombres y apellidos, en su lealtad con una legislación coherente, que es lo primero que debe hacer un presidente. Mire, si usted analiza en materia tributaria lo que han hecho entre el 2007 y el 2016, encontrará que se han dado unos cuantos bandazos, ¿no? Por el un lado, por el otro. Bueno, puede haber respondido ello. Por eso le pregunto a usted, ¿qué intencionalidad política tiene este vaivén? Bueno, mire, la consecuencia de esta ley. Aquellos que son funcionarios públicos, eventualmente dignatarios de elección popular, y han ahorrado, han comprado y tienen bienes, inversiones, cuentas en paraísos fiscales, y dejen de ser tales antes de la vigencia de esta ley, no van a tener ningún problema. Dejarán el poder y se quedarán con todo en paraísos fiscales, porque esta ley afecta a los que vienen y a los que eventualmente se quedan. Explíquele eso a la gente. ¿Por qué no afecta a los que ya están incursos? No afecta porque esta ley va a sancionar a aquellos que hasta marzo del año 2018 no hayan transferido, no hayan dejado de tener bienes inmuebles o lo que fuese,
siendo por supuesto servidores públicos los dignatarios de elección popular. Pero los que ahora son servidores públicos, dignatarios de elección popular, y no estarán hasta marzo, no tienen ningún problema porque se quedan con todos los bienes en paraísos fiscales. Tendrán que cumplir lo que decía Mario Prado en función del artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno, si es que han declarado. Entonces vea usted que es una ley que tiene dos momentos. Entonces, estos zares del petróleo ecuatoriano, que han constituido empresas en paraísos fiscales, que tienen la plata, que al final uno puede saber que ellos tuvieron allí, como ya no estarán probablemente en sus cargos desde mayo en adelante, se quedan con todo, se acabó para ellos el tema. Pero para los que vienen, es el objetivo. El problema. Ese es uno de los objetivos. El otro es el de generar... Oye, pero muy feo esto, ¿no? Esto totalmente. Prácticamente se están extendiendo certificados de buena conducta y van a certificados de que son dueños de activos bien obtenidos, bien logrados, cuando a muchos nos ha costado toda una vida tener, por decir algo, una cámara de televisión, ¿no? Por tener mejorado un poquito a la emisora técnicamente nos ha costado 40 años de trabajo, ¿no? De trabajo incesante. Estos vienen, se adueñan del país 10 años, y hay que decir con las palabras que son, y hasta ellos mismos legislan para garantizar los activos mal obtenidos, el producto de la uña brava que han utilizado en cualquier segmento en donde han sido actores, digamos, actores administrativos de la cosa pública, por dejarlo allí, doctor Luis Fernando Torres. La doctora Araujo ponía un ejemplo del empresario, yo añadiría inclusive del servidor público, que privándose de muchos gastos, ahorrando parte del sueldo, haciendo inversiones inteligentes, logra acumular algún capital, lo consigue sobre la base del esfuerzo, el talento, la privación, el ahorro. En cambio otros que de la noche a la mañana ni siquiera pueden justificar viajes con hijos. Y por eso les da miedo de que venga otro gobierno a fiscalizarlos. Mire, esa es la gran diferencia entre un manejo honesto, un progreso económico honesto, con esfuerzo y con talento. Porque no solamente hay que ahorrar para progresar, se necesita talento para saber invertir igualmente. Usted compra un inmueble en un momento dado, invierte, hace mejoras, luego lo vende, pero todo ello está penalizado ahora. Ahora está penalizado. Usted no puede ni siquiera intentar imaginarse qué pasaría en lo futuro en función de alguna inversión legítima que hace. Está penalizada con esa famosa ley que castiga la llamada especulación inmobiliaria. Pero están garantizados los paraísos fiscales en tanto en cuanto ellos usaron en estos últimos meses. No hay ningún problema, porque ya no van a perder ningún cargo. En previsión de que ya se van. Así es. Entonces, mire, el otro tema, la ley es deficiente, está efectivamente mal redactada. El artículo que menciona, por ejemplo, la doctora, el artículo 2, si bien en el segundo inciso se habla que deberán dejar de tenerlos, no se dice cómo tienen que dejar de tenerlos. Después hablan de la transferencia. Y cuando hablan de la transferencia, cierran completamente la transferencia. Es decir, uno no puede transferir a ningún título a parientes y tampoco puede a ninguna asociación en la que tenga alguna vinculación. Alguien que, por ejemplo, tiene un inmueble que ha declarado y que eventualmente lo tiene arrendado y el producto del arriendo se declara como parte de los ingresos y se tributa, si no puede transferir, pues yo no entiendo qué pasaría. Tendrá que aquí Mario que nos explique qué sabe el tema tributario con un inmueble, diga usted, en Panamá, para poner el ejemplo. Sabiendo que en Panamá las actividades que allí se realizan inclusive tributan más alto que en el Ecuador, salvo las que tienen otro tratamiento. Pero mire, hay algo adicional sobre lo que yo he venido comentando. Sigue en el artículo 5. El artículo 3, si el periodista tiene acceso a su pensamiento, si es tan amable, dice, quienes se encuentren comprendidos en cualesquiera de los casos previstos en el artículo 2 de la presente ley orgánica se encuentran prohibidos
de desempeñar puestos públicos. Ahora sí, pues dice, la Contraloría General del Estado, ay Dios mío, será la entidad encargada de solicitar la cesación de funciones del servidor público infractor, que lo hará a base de la condigna declaración patrimonial. ¿Por qué no lo hicieron antes? Pero hay un Si tema... era en salud ética de su propio elenco de administradores públicos, de propiedad del partido político que los designa y del presidente de la República y del gabinete y de las autoridades de control, que debía haber nacido la idea de ejercitar esta legislación, pero cuando comenzaba, por delicadeza, pues. Ahora que aparentemente ya se van, digo aparentemente, porque la cosa, por el lado de las clases ingenuas del país, están cumpliendo hitos importantes en cuanto a atraer la propuesta de ellos y ser por parte de la gente de la base social apoyada. Pueden tener y democráticamente, pluralmente, todas las condiciones para poder quedarse en usufructo del poder, pero ellos se cuidan con esta legislación. ¿De qué se cuidan con esta legislación? Le pide la ciudadanía, que tanto usted como el doctor Prado y la doctora tengan la bondad de explicar. ¿De qué se están cuidando? ¿O es una legislación bastante hipócrita, no? Desleal incluso, que se acuerden al último de poner estas formalidades y estas prohibiciones, de legislar de la manera como lo están haciendo. Siempre uno irritado no funciona bien, pero lo hago a nombre de muchos ciudadanos que sí nos damos cuenta lo tramposo que resulta este tipo de legislaciones de última hora, doctor Luis Fernando Torres. Mire, concluyo con un tema, el artículo 5, acción popular. Se concede acción popular para denunciar los hechos que contravienen lo dispuesto en la presente ley orgánica. ¿Cuál será la consecuencia? Que Raimundo y todo el mundo que quiera hacerle problema a cualquier ciudadano electo por el pueblo o que tiene la condición simplemente de servidor público, podría ser objeto de una especie de linchamiento popular. Se sospecha que, por lo tanto, acción popular. Si llegara a la presidencia de la República el candidato opositor finalista, que de lo que se conoce, tiene un importante conglomerado empresarial con inversiones fuera, será objeto de esta acción popular, pero de manera implacable, como tantos otros más, porque la acción popular que luce en primera instancia legítima, que el pueblo denuncie, al final es el instrumento para la manipulación en nombre del pueblo y llegar a generar un debate que en otras circunstancias simplemente no se realizaría. Ahora bien, como la consulta se aprobó y la consulta es vinculante, una ley, no necesariamente esta, tendrá que aprobarse. Claro, porque en medio de la consulta no se puede decir aquí no hay ley, porque allí podría producirse lo que se conoce la famosa inconstitucionalidad por omisión. Este proyecto va a ser materia de debate. Yo pensé inicialmente que iba a ser utilizado antes de la segunda vuelta para levantar un cuadrilátero electoral en la Asamblea, en medio del debate. Los tiempos parece que no le dieron. Pero el día miércoles, ya en la Comisión de Justicia, de la cual soy miembro, estarán algunos altos funcionarios de control, entre ellos el Contralor, el presidente del Consejo Nacional Electoral, para hablar de este tema. Entonces, va a haber un poco de cuerda hasta el 2 de abril. Y después del 2 de abril, yo espero que tengamos un debate mucho más serio sobre los alcances que puede tener esta ley. Doctor Prado, si es tan amable, el artículo 4, respecto de las sanciones, y también comenzando por el 3, que es de las prohibiciones, que nos explicara. La explicación que ha dado Paulina y Luis Fernando son explicaciones claras. Yo creo que la ley es exorbitante, no hace un análisis sistemático de la normativa vigente existente, que debería ser considerada para tener un cuerpo legal que sea coherente. Como bien explicaba la doctora Paulina, la exposición de motivos lo que busca es
redistribuir la riqueza, y esa redistribución de la riqueza no tiene absolutamente ninguna relación de causalidad con las normas que contiene este proyecto de ley, sino que este proyecto de ley tiene una finalidad tan claramente explicada por Luis Fernando, en donde a la larga, ¿no es cierto?, se pone a esta ley nombre y apellido. El artículo 1 dice que se encuentran comprendidas bajo el ámbito de la presente ley orgánica, que además de eso le preguntaremos a Luis Fernando si esta norma, este conjunto de normas entra o no dentro de la clasificación o el concepto de orgánica, pero dice quiénes están dentro de esta ley: quienes ocuparen puestos de elección popular en el sector público bajo cualquier modalidad. Gana el señor Guillermo Lasso la presidencia de la República y esta ley es aplicable para el señor Guillermo Lasso. Segundo, el artículo 2 dice que deben dejar de tener los bienes, pero no dicen cómo deben dejar de tener los bienes, sino que, saltándose un elemental principio de redacción, hablan de una transferencia. Y llegan a la situación extrema de que si les transfiero a mis hijos, esa transferencia no ha tenido lugar por presunción de la ley. Cuando si yo lo transfiero a mis hijos y pago el impuesto a la donación, ya no hay absolutamente ningún problema, ¿no es cierto? O sea, es el taparse los ojos frente a la legislación vigente. Yo tengo un bien en el exterior y les transfiero a mis hijos, declaro y pago el impuesto a la donación, cualquier problema hay. Pero esa donación o esa transferencia no sería válida, ¿no es cierto? Y viene el artículo siguiente, ¿no es cierto? Y dice, tienen que transferir, en el mismo artículo 2, dice que tienen que transferir hasta el 6 de marzo del 2018. Ya explicó Luis Fernando que los funcionarios que se van no están incursos dentro de esta ley. Y el artículo 4 habla de las sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones previstas constituirá causal para dar por terminado el respectivo nombramiento o contrato bajo cualquier régimen y se impondrán las siguientes sanciones. Respecto de los servidores públicos sujetos a control político de la Asamblea Nacional, se comunicará tal particular a la Asamblea. El presidente de la República está sometido al control político de la Asamblea Nacional y se le notificará a la Asamblea. A los ministros se le notifica al presidente de la República. En el caso de los prefectos y alcaldes, se remitirá la información al Consejo Provincial o al Consejo Municipal, a los demás servidores, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la consecuencia? Como no hice la transferencia, que no dice cómo tengo que hacer, el 7 de marzo estaría sujeto a la destitución. Cuando si nosotros vivimos de este mundo globalizado en donde usted aplasta, entra a internet y pone un tema y le sale. Por ejemplo, la legislación española generó un concepto legal societario en donde una sociedad organizada y constituida bajo las normas de un país puede extinguirse y nacionalizarse o constituirse como sociedad española en España cumpliendo determinados mecanismos. Y ese es un mecanismo que la legislación española empleó para incentivar la posibilidad de que todos los españoles que tenían intereses en paraísos fiscales deben esas empresas a territorio español. Sin embargo, aquí es un atropellamiento, es un discurso político lleno de retórica, una retórica que entra en el concepto de unos cánones morales que yo no alcanzo a entender, esos cánones morales llenos de... Y ellos critican la opacidad. Claro, dicen, toda vez que ningún esfuerzo resulta suficiente si quienes se encuentran al frente de una nación adoptan prácticas contrarias a estas políticas. Y salen a favor del periodismo de investigación. Entonces, no hay, o sea, aquí lo lógico es que exista una legislación coherente respecto a paraísos fiscales. Y que esa legislación coherente
respecto a paraísos fiscales, que la OCDE ha adelantado en muchas directivas, tenga una característica fundamental que tiene la ley, la generalidad, que se aplique a todos por igual, que no esté dedicada exclusivamente para el candidato presidencial que puede ganar las elecciones del 2 de abril y que le ponen una traba, ya tiene anticipado un problema político el 7 de marzo del 2018, de que seguramente le van a someter a juicio político para destituirle. Entonces, eso es lo criticable. Yo soy un convencido de que el problema... Es que tiene que empatar con el regreso del presidente Correa. Sí, un año dice ya, que... yo soy un convencido de que el tema de los paraísos fiscales es un tema que afecta al mundo. O sea, los paraísos fiscales afectan al mundo. Y el mundo está empeñado en generar una legislación coherente, una legislación represora a los paraísos fiscales. Pero cuando usted no está utilizando el paraíso fiscal con fines de opacidad, no para tener sus bienes a nombre de un testaferro, no para tener ocultados, sino que usted los declara cumpliendo la legislación ecuatoriana. ¿Cuál es el problema? Sí, claro. El problema está en que no declaran. El problema está en que nadie se imaginó la filtración de Panama Papers y que iba a estar a órdenes del mundo esta situación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en asamblea, a pesar de que no tiene la más mínima posibilidad por el número de buscar la aprobación de una ley coherente, una ley técnica, al menos la voz de Luis Fernando y de otros legisladores se debe hacer oír. ¿Para qué? Para tratar de que esta ley considere la realidad normativa y vigente en el Ecuador y se demuestre estos temas que con tanta claridad ha explicado la doctora Paulina y que ha explicado Luis Fernando. Luis Fernando, tenga la bondad lo último para que la doctora Paulina tenga la bondad de concluir el programa. Lo que usted quiera decirnos finalmente. Simplemente quiero confirmar lo que ha dicho Mario y lo que ha señalado Paulina. La motivación que aparece en la ley no es la motivación que explica por qué esta ley tiene que aprobarse. Debió haberse limitado el promotor de la ley a mencionar la consulta popular, la pregunta, la respuesta y punto. Sin embargo, cuando se dice que con esta ley se va a redistribuir la riqueza, se van a eliminar las desigualdades, no se está explicando para qué sirve en definitiva la ley. En todo caso, esta ley se convertirá en un arma política poderosa por parte de aquellos que pueden utilizar la acción popular y todos los mecanismos de control en contra de servidores, dignatarios que vendrán a partir del mes de mayo. Usted, doctora Paulina Araujo. Para concluir, y en este mismo hilo de ideas respecto a la acción popular, ¿no?, que se le concede a cualquier ciudadano el que pueda denunciar de estos hechos, aquí nos damos cuenta cómo a través de esta propia ley se contradicen, porque estamos viendo en los hechos que, por ejemplo, autoridades como Fiscalía, Contraloría, frente a actos de corrupción, dinero mal habido y las offshores, no muestran resultados, porque dicen que es muy complejo, que necesitan cooperación judicial, que todo lo que está en paraísos fiscales está de secretismo, pero bueno, esta ley más bien deja al ciudadano de a pie prácticamente que descubra todas estas tramas delictivas, ¿no? Lo cual sí llama la atención, ¿no? Llama la atención y quizás lo que más llama la atención y más duele. El pecado de ellos está dentro. Vea. Yo no sé, se fijan en el paraíso fiscal, no en el origen de los bienes, que es también algo fundamental que tienen que ver. Si es dinero mal habido, de cajón ya hay otros delitos precedentes, más allá de enviar el dinero al paraíso fiscal. Pero quizás, yo creo que a los ecuatorianos nos queda esta duda. Nada dicen del dinero que no han sacado al paraíso fiscal, sino que han escondido en los techos. ¿Qué van a fomentar eso? Que el dinero mal habido, que bien sabemos está circulando, lo escondan, porque ya el paraíso fiscal no me lo mande. Pero nada dice, insisto, de la médula que está aquí. ¿Qué pasa entonces con la corrupción?
Porque con esta ley nos prohíben que los dineros vayan a paraísos fiscales. Y la ley dice dineros de cualquier naturaleza. Es decir, pueden ser lícitos o ilícitos. Y llegar ya a un punto en que se equipare un dinero bien habido con un dinero producto de delitos, es porque ya no hay un norte claro entre la división del bien y el mal. Y eso, llevarlo a leyes, nos cierra un círculo vicioso perverso de una dedicación del Estado a un solo grupo. Sea el grupo al que quieren perseguir para brindar al grupo que tiene poder. Y eso es lo que duele. Al menos a mí como ecuatoriana me duele muy profundamente. Este documento, no obstante, esta ley, ¿tiene, doctor Prado, de alguna manera una conexión real con legislaciones que le puedan, por ejemplo, a la prensa de investigación o a la propia fiscalía o a los propios organismos de control financiero o económico o ético ecuatorianos, darles la posibilidad, por ejemplo, de investigar a dónde fueron a parar envíos de dinero muy silenciosos, muy camuflados, pero conocidos por gente que los ha estado investigando, pero que no tiene cómo comprobarlos. Sí dan destinos, y la mayor parte son al Asia. Entonces, yo lo que le pregunto a ustedes, ¿hay una legislación a la ecuatoriana que nos pueda permitir pueda permitir a los periodistas de investigación atacar por ese lado y descubrir si tantos y tantos nuevos ricos de los que hablamos con entusiasmo en nuestras conversas con los amigos y familiares, no tenemos con qué demostrar de que esa salida de recursos de propiedad del Estado, es decir, del pueblo ecuatoriano, han ido a parar en bancos asiáticos? No sé cómo más preguntarle, Gonzalo, doctor. Si un hecho no se puede comprobar, ese hecho no existe. Eso es de elemental sentido común. Ya. Si no se puede comprobar, no existe. Entonces estaríamos frente a un rumor, estaríamos frente a una afirmación gratuita. Es lo elemental en el Estado de Derecho es... La acción popular, ¿qué garantiza? Ya. Si un hecho no se puede probar... Ahí viene el complemento. Si un hecho no se puede probar, ese hecho no existe. Ya. Si un hecho no se puede demostrar, ese hecho no existe. El tema es que cuando se investigan los ilícitos, ¿no es cierto? Quien investiga los ilícitos tiene medios para llegar a establecer la realidad de los hechos. Entonces, el mundo ha avanzado sustancialmente en esto que se llama la cooperación penal internacional, en donde hay un convenio, en donde se intercambia información. Ajá. La OCDE, cuando desarrolla toda una normativa respecto a paraísos fiscales, ¿qué es lo que establece como condición sine qua non? La transferencia de información. Lo que dice la OCDE es, tiene que existir transferencia de información, y esa transferencia de información tiene que ser incondicional. No pueden ponerse barreras a la solicitud de información que genere una autoridad. Entonces, en el periodismo de investigación, es difícil que pueda acceder a la cooperación penal internacional, pero puede tener medios para acceder a información. En el caso de Odebrecht, la página web de la Fiscalía brasileña está abierta y contiene muchísima información que se puede acceder. Pero claro, Pero la existencia de un hecho tiene que probarse. ¿Pero qué le garantiza esta ley a la acción popular? Aquí es Luis Fernando explicó clarísimamente este manejo demagógico de la acción popular, de conceder, o sea, es esa moral religiosa, esa moral fundamentalista, que en donde se dice el involucro al pueblo para combatir la corrupción y que el pueblo denuncie.
Claro, si el pueblo denuncia que alguien tiene un depósito o un bien en el exterior, tendrá que mandar el número de cuenta, el lugar de ubicación del inmueble, la denominación de la compañía. Si es que no envía esa información, la acción popular queda en qué? Queda en un asunto meramente declarativo, en donde se está concediendo una facultad que, mal usada, va a generar los efectos que Luis Fernando advertía. Va a convertirse en un instrumento de persecución, en donde el concejal del cantón más pequeño del país, con un vecino que no tenga una buena relación, va a ser víctima de la acción popular de que tiene bienes en el exterior o que tiene cuentas en el exterior. O sea, yo insisto en que la ley tiene que ser, no esta ley, toda ley tiene que ser coherente, toda ley tiene que ser coherente, tiene que estar vinculada, interrelacionada con la normativa existente en un país. Y aquí se peca de dictar un conjunto de normas jurídicas muy bien explicadas en este panel por Luis Fernando, en donde se deja de ver la realidad normativa del Ecuador. Muchas gracias de mi parte, Gonzalo. No, pues la emisora y el público les agradece muchísimo por la gentil concurrencia, pero sí se puede, por ejemplo, invitar a la ciudadanía a que lea la crónica de interpretación de Martín Pallares, que se llama Odebrecht, la otra mentira de Rafael Correa. Ahí hay algunas respuestas para lo que resulta complicado explicar. Señoras y señores, en breves instantes, ¿qué pasaría si gana el uno o el otro? Hay dos crónicas a día seguido que pertenecen igual a los cuatro Pelagatos y su principal, José Hernández. Muy buenos días y muchas gracias, asambleísta, muchas gracias, Paulinita. Nos despedimos pues, con cordialidad. Muchas gracias, doctor Prado. Estamos con la verdad en breves instantes.